gris. ¿Cómo abro adelante? Y digamos que es una comprensión muy fina, muy de fineza, increíble, ¿no? Mi comprensión es mucho más gruesa, es más lógica, más pesada. Entonces ya pido disculpas por ese contraste tan radical y tan rápido. Yo voy a hablar sobre lo que yo considero que puede ser llamado hoy en día normal. Y llamar algo hoy en día normal para mí es muy complicado. Y creo que solamente puede tener sentido dentro del punto de vista normativo, estrictamente. No desde el punto de vista ni estético, ni ético, ni epistémico, tecnológico. Ya voy a explicar por qué un poco. Por ejemplo, hace 50 años, un homosexual era una normal. Ahorita no, eso no tiene sentido. Cosas tan sencillas como un homosexual, no un monstruo, no una cosa descabellada, no una pesada, sino un simple homosexual. Hace 50 años era una normal. Entonces, ¿qué es anormal hoy en día? Lo que yo creo que es anormal hoy en día es algo que más bien está dentro del orden de la subversión, y es ahí un poco donde la conferencia de Raúl me removió cosas que a lo mejor, bueno, suscitarán discusión. Y todo esto lo voy a hacer a partir de un trabajo que para mí es muy querido y muy revelador, de una fotógrafa joven venezolana que se llama Amada Granado, con la cual estoy haciendo ahorita un proyecto. Ella me pidió que no podía revelar, no lo voy a hacer, pero digamos, es una persona que no es una fotógrafa ingenua, digamos así. Una persona que realmente estudia lo que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir de esa obra, al final, voy a tratar de ilustrar un poco ilustrar un poco mi pan de ese, voy a tratar de mostrar a partir de su foto el problema de lo normal y lo normativo. Se llama el virtuosismo de lo anómalo contra la representación normativa en torno a la obra de Amada Granado. Y empieza, voy a empezar con unas verdades de perogrullo. Disculpan por eso, pero son necesarias para el orden discursivo que voy a tener. Empiezo con una hipótesis, y es que toda representación normativa es a su vez norma de una representación. Y para probar esto, empiezo haciendo, digamos, me ayudo de lo que es el arte fotográfico, ¿no? Porque una foto nunca está sola, su objeto la acompaña como una sombra, no está en ella, pero junto a ella, entra y sale, como una puerta abierta ante lo detenido. Una cámara siempre dispara hacia afuera, pero solo ve hacia adentro, como un espejo. Afuera o adentro, aquí lo tomo como de Canal Miller, así como extimidad e intimidad. No importa que sea, digamos, no importa que sea modo dual, porque lo que importa es que sea una oscilación. Sin oscilación no hay fotografía. Y como una cámara fotográfica es esencialmente una cámara oscilante, así que ella produce la afuera y produce la adentro. Una vez hablando con María Teresa Bulto, me dijo que eso no era medio problema, porque una cámara siempre tiene un objeto, una cámara siempre es objetiva. Si no te lo pongo a disparar, siempre dispara, si no afuera y si para, siempre es objetivo. ¿Se escucha así? Bien, entonces, una imagen fotográfica, que es como un espejo, es una interfaz. Y lo propio de una interfaz es no hacer nada por sí mismo. Nada por sí mismo. Una interfaz no es. Ella, si uno va a identificarla, no es como una frontera, un margen. El margen no es. El margen indica lo que es, pero el mismo no es nada. La primera fuerza de la representación mecánica de la foto consiste entonces en no ser sino una señal, marca, huella de otra cosa, jeroglífico. Toda fotografía es una interpelación a una realidad exterior y la pregunta por una visión interior. Esa es su ambigua regla. Repito, aquí no importa que sea el exterior y que sea el interior. Mecánicamente la cámara implica ya el suyo, un exterior y un interior. Una foto, a diferencia de una obra plástica, de una pintura, por ejemplo, tiene la gran ventaja de no ser autónoma.
de soportar, de contener algo que en sí mismo se derramaría. Esto es provocativo, lo que estoy diciendo, es provocador, lo que estoy diciendo, porque evidentemente estoy aquí haciendo una decisión entre foto y arte que muchos fotógrafos tuvieron medio siglo tratando de evitar. Estoy haciendo un poco lo contrario. Lo que sí quiero remarcar que la fotografía es en segunda instancia un arte, porque es lo que quiero mostrar lo que es anormal probablemente a partir de esta segunda instancia, esta segunda aspecto. La fotografía entonces, a diferencia del arte plástico, no es autónoma, es heterónoma, anormal, paranormal. Sí, su norma está fuera de sí. Eso es lo que es heterónoma, lo que es anormal. Que es normal en relación a otra cosa, no por sí mismo. En ese sentido, por ejemplo, hace 50 años, un homosexual era normal, en el sentido que era monstruoso, que era amoral, pero era completamente normal en tanto estaba puesto por la norma del heterosexual y era indicado perfectamente su posición. Entonces, la doble heteronomía de la foto nos lleva inmediatamente a la pregunta por su nomos. Que normal viene de norma en latín, que sobreviene de nomos en griego. La pregunta por el nomos, entonces, para preguntar qué es lo que es anormal, preguntamos qué es lo que es normal. En el sentido griego más originario, como norma y como distrito, como retícula, cuadrante, encuadre, división de espacio. El sentido más originario de normal, de nomos en griego, eran los nemé, que eran los distritos egipcios. ¿Sí? Lo que es normal, lo que es norma, es la forma de parcelar un territorio. Entonces, la primera significado normal es la valla que divide el territorio fulanito del menganito y produce la propiedad de uno de otro. Y por extensión, se va a decir que un reino, ¿verdad?, pertenece a un nomo de tal rey o al nomo de tal otro, en tanto que llega su territorio. Entonces, lo normal está asociado en primera instancia a un territorio, a la tierra, a la tierra y en segundo lugar, por supuesto, la agricultura, el sedentarismo. Esto es un trabajo de él, justamente digamos, la mitad de 1000 mesetas. Esto está de revertir este orden originario a partir de las reglas del nómada, etc. Eso se distancia un poco de este problema, por ahora. Lo hace más básico, entonces digo, toda norma es norma ante todo de un territorio, toda regla de una materia, porque la escuadra o la norma latina también va a ser una regla, en el sentido de medir. Por ejemplo, la yarda es la norma de la huerta, o la copa es una norma del vino, el vino es normal. El territorio es el efecto de una norma, de una orden, de un comando, de una apropiación o disposición. Por ejemplo, en alemán, Gesetz es disposición, es ley, y es norma, y traduce nomos en un sentido, digamos, que Carl Schmitt critica mucho, pero que inmediatamente la norma recoge como tal. Entonces, el territorio parcelado es el efecto de una norma, de una orden, de un comando, de esta disposición, y sobre el nomos, el origen normal, Carl Schmitt puntualiza, cito: nomos es la medida que distribuye y divide el suelo del mundo en una ordenación determinada y en virtud de ello representa la forma de la ordenación política, social y religiosa. Medida, ordenación y forma constituyen aquí una unidad espacial concreta. Siempre y cuando hay normalidad, siempre y cuando yo tenga forma, medida, forma, norma, medida y disposición orientados a algo concreto, algo que está fuera de sí. Un territorio, dice Carl Schmitt, pero se aplica a toda materia. Yo no tengo normas sin cuerpo, digamos, un poco más rápido. No tengo normas sin un espacio físico. Es imposible. Y vamos a ver por qué esto es importante. Cierro la cita, no dije que he cerrado, pero la cierro. Si el mundo, la tierra ordenada, la tierra apropiada, dividida, dispuesta, simbolizada, de este pueblo, o de tal otro, de esta persona, o de este rey, de esta res, o de este imperio, etc., era la materia del nomos antiguo, preclásico, el propio nomos es ahora, en nuestro tiempo, que Heidegger calificó de la época de las concepciones del mundo,
donde la representación se hace autónoma de aquello que supone representar. El nomos es ante todo modelo, disposición de una imagen, forma de la forma. Entonces, si podemos distinguir dos tiempos, dos épocas grandes, lo hace Heidegger, es solamente dos, la época clásica y la época contemporánea, la época del nihilismo. ¿Por qué? Porque por esencia, no por historia, sino por esencia se diferencia, en tanto que la representación ya no le corresponde un territorio, un cuerpo concreto, sino que sea autonomizado, es independiente. Que la representación sea independiente, por supuesto, no es, digamos, no esclarece absolutamente nada, más bien oscurece todo, porque si la representación es autónoma, entonces ¿de qué es representación? Y toda la mitad de la reflexión del último Heidegger, sobre todo, se va a basar en eso, en esa pregunta. Una idea es una idea de qué, un signo es un signo de qué, una representación es una representación de qué, una imagen es una imagen de qué. Y de hecho, fíjense entre paréntesis, la importancia de esta pregunta, que todavía aún hoy nosotros nos hacemos una pregunta por la representación como si lo que fuera problemático es la representación y no lo real. Es decir, como si lo real en última instancia pasara por dilucidad, que es la representación. Así estamos, digamos, en nuestra época es una época de representación, y una época, digamos, vamos a hacer aquí la unión imaginaria, tan imaginaria, que sin saber qué es la imagen o la forma o la representación, que no son la misma cosa, pero yo canallamente lo estoy poniendo igual con fines dispositivos, no sabríamos decir qué es lo real. Un poco dice Heidegger, ¿no? o a partir de Heidegger, el mundo es así, no solo aquello de lo cual se puede tener una idea, el contenido de una idea, diríamos en simples términos fenomenológicos. En términos fenomenológicos, el mundo es todo contenido de una idea, sino aquello que solo puede ser a partir de una imagen, esto es, de algo fijado en la idea, conociendo su forma por el hombre, antes de que el mundo sea posible en la representación y en la producción de esta representación. Esa es una cita casi textual de Heidegger, ¿no? Entonces, un poco todo en páginas, pero eso. En fin, el mundo solo es concebible si aparece como reproducción. ¿Por qué? Porque una representación que se vincula con otra autónomamente se reproduce. No se produce por algo real, sino se reproduce allá mismo. Reproducción queriendo decir aquí que la representación no se produce, sino que lo que produce, causa un efecto, es ella misma. Sin embargo, esta reproducción no es la simple puesta en serie, la repetición de una forma en un tiempo lineal histórico y sin aura, en el sentido benjaminiano, sino que se trataría más bien, y de allí toda la carga de análisis heideggeriano del problema de la suspensión de lo real en la representación, de la suspensión del ser en el tiempo. Si la representación suspende al ser en la presencia del tiempo. La representación siempre está en presente. Ninguna representación está en pasado ni en futuro. Yo como el ser o como la historia. La representación siempre es presente, siempre está en un tiempo suspendido, como una foto. Pero justamente porque el puro presente, esa representación no es en sí misma, porque esa representación está por algo y tampoco es temporal. Sí, entonces Heidegger llama esto la nada. Lo que llama Heidegger la nada es que la realidad esté suspendida del ser en un tiempo que tampoco es temporal. O sea que desde el punto de vista del ser y desde el punto de vista del tiempo hay contenidos en la representación. En palabras de otro gran filósofo de la imagen técnica, Wilhelm Flusser, lo que de aquí se trata es de un universo, de una versión unívoca en sí misma, unilateral, pero no total, unitaria, única pero no caótica, de todos los tiempos resumidos en un gran presente. Dice Flusser, cita textual: el universo de imágenes técnicas, fotografías, videos, etc., tal y como comienza a perfilarse a nuestro alrededor, se presenta como plenitud de los tiempos, donde todas las acciones y las pasiones gravitan perpetuamente.
En este sentido, el mundo y la fotografía comparten en nuestra época la misma esencia, la contemporaneidad de todos los tiempos. En efecto, todas las imágenes técnicas, sean fotográficas, fotogramas de cine, videos, señales de un televisor distante, están en el mismo plano de simultaneidad, de inmanencia, diría Deleuze, representando cualquier evento, de cualquier tiempo, de todo lugar. Es una época de la época. O sea, la época que puede pensar las épocas de la historia, la única época histórica propiamente dicho para Heidegger y para William Flusser es el presente contemporáneo, porque es el que se concibe como un momento más de todos los otros momentos anteriores y además no puede sorprender en sí mismo en tanto que tiene una representación de ellos. Entonces, él lo llama la época de las representaciones del mundo, Flusser lo llama la época del universo, digamos, del tiempo, es decir, la época donde ya no es realmente historia, en el sentido de un ser que se mueve, un sentido que se vendría del origen, sino historia en cuanto que la historia es museo, es representación fija, quieta, en un lugar para siempre, donde milenios conviven uno al lado de otro. Sin embargo, esta cosmópolis de la representación imaginaria supone a su vez una realidad irreductible, indeterminable. En efecto, si la representación es autónoma de lo real se hace a su vez autónomo de la representación. Obvio, ¿no? Si lo real, si la representación es autónoma de lo real es independiente de la representación. Lacan lo dice muy radicalmente, dice que lo real es imposible. Justamente el terreno de lo posible es el terreno de la representación. Entonces, una época donde lo real es imposible es una época verdaderamente difícil. Esa es la premisa que nos muestra. Entonces, ¿qué significa heteronomía en este sentido? No significa otra cosa que la autonomía es en sí misma una relación constitutiva y por lo tanto la negación de un absoluto. Es decir, la heteronomía no es solo estar normado por otra cosa que está fuera de uno, sino por algo que está fuera de uno absolutamente autónomo. Es decir, está normado por algo que uno no sabe qué es. Esa es la consecuencia inmediata de este problema. Es decir, que aquello que nos regula, todas las normas en las cuales estamos, nosotros no podemos tener inmediatamente la fuente real. No así, son muy físicos, pero hay que decirlo así. De todas nuestras normas, para justificarlas, solo tenemos otra representación. Pero, digamos, ese ser, ese lobo, ese Dios, inmediatamente anclado a la representación y por lo tanto la norma, ya es desaparecido. Entonces, lo que tenemos una norma, y ya aquí, simplemente, sin seguir la conferencia, no se le hace la pregunta, porque uno debería, digamos, saber que esa es la norma correcta, uno debe obedecer esa norma, no. O sea, aquello que la soporta es una reverberación de otra norma o de otra representación. Es aquí que, siguiendo las sospechas heideggerianas, que se proyecta en su plenitud la paradoja de la representación, que podemos decir que mientras más independiente es la concepción de una representación, más radical se vuelve la patencia o presentación de lo real. Lo que es propiamente normativo, en el sentido de aquello que dispone, demarca, regula un territorio, o el límite entre dos o más territorios, no depende ya ni de lo real ni de la representación, pero de ellos de una perpetua relación de heteronomía. Dicho quizás de un modo más diáfano, el margen, la frontera entre los dos territorios, no pertenece a ninguno de ellos. Este no man's land, esta tierra de nadie, es sin embargo una tierra que sin ser nada en sí misma hace que las otras puedan ser. Una interfaz no existe, repitámoslo, entonces, sino como nomos, y el nomos no existe sino como absolutamente volcado afuera de sí. Es por ello que nomos y representación terminan, pese a las protestas de Karen Smith, confundiéndose en la misma cosa. Al final, como no tenemos un real inmediato que pueda dar fe o autorizar su efecto o su representación, solamente tenemos
tenemos que decir que la ley, la norma y la representación de esa norma es la misma cosa. Dicho modo kelseniano, es decir, el Estado, en tanto que sí mismo existe, es su propia norma, y por lo tanto toda ley en tanto que existe es su propia norma, su propia justificación. Esa es la consecuencia inmediata de tener un universo donde todos los tiempos existen y donde estamos en un mundo de absoluta representación. En la época de batalla, esto es una discusión interesante, más bien todo el esfuerzo estaba por liberar a la representación, digamos, del sentido histórico, de lo real. Pero liberar a toda representación del sentido histórico, de la carga de lo real, nos lleva ahora a estar absolutamente presos de la representación, es decir, de lo que en el fondo es arbitrario, es decir, es puramente, digamos, simbólico o imaginario. Eso sería, por ejemplo, una gran diferencia entre Foucault y Bataille que podemos conversar, porque para Foucault ya este problema existe. Para Bataille no era, podría existir, pero no era tan evidente, no estaba tan marcado en su trabajo. La crítico María Teresa Bulton, cuya autoridad en fotografía es infinitamente superior a la mía, también define la interfaz entre estos dos territorios en términos aporéticos. Después de todo, una imagen detenida para siempre en el flujo infinito del tiempo no puede ser sino un impasse. Esto que vale para la foto, vale para toda representación, porque toda representación tiene la forma de la foto, o de la imagen detenida en el tiempo. Dice ella, la verdad fotográfica existe en la interpretación subjetiva y simbólica de la experiencia, pero que a la vez el hecho que produjo esa experiencia posee una vida, veracidad, independiente de la interpretación del sujeto. A mí lo que me importa de esta cita, más allá de la dialéctica sobre este objeto, es que el objeto de la foto es independiente absolutamente de la foto. Es decir, el objeto de la foto es completamente anormado, está normado por la foto, que escapa a la foto y a la interpretación del sujeto. Hay dos versos del poema H. Poor de James Joyce que bien pueden indicarnos el alcance paradójico de la imagen fotográfica y en definitiva de toda imagen técnica, la cual nunca puede renunciar, a diferencia de la imagen plástica, a ser la representación de un afuera. The world that was not come to pass. El mundo que no era viene a ser pasado. Eso es lo que es un nacimiento para James Joyce, y eso es lo que es una foto. Lo que no era antes de la foto, porque estaba en un caos infinito, desordenado, un encuadre es y ya es pasado. Toda foto es un pasado, es un tiempo detenido. Yo soy de esas personas que solo pueden entender el arte a través de la política y la política a través del arte. Y esto me diría según Benjamin, un fascista, ¿no?, que politiza la política, ¿verdad?, y un comunista que politiza el arte. Y es cierto, las dos cosas en parte. Es por ello que he traído un término jurídico para explicar lo que puede entenderse cuando hablamos de representación como anormalidad. En última instancia, la estadística, la medicina, la sociología dependen aún del valor primero que tiene lo normal como norma, patrón, regla, imposición, ley. En la teoría política y en la teoría del derecho, particularmente en el derecho privado, se entiende por representación normativa aquella imagen o autoridad que no solo está en lugar de otra cosa, sino que actúa por esa cosa. Por ejemplo, un abogado representa normativamente a su cliente. Él no solamente está, digamos, como un signo, un significante de su cliente, ¿verdad?, como una foto de su cliente, él está actuando por él. Un diputado, bueno, representa normativamente a sus electores, en una parte. Normativamente, dice, no digo realmente, normativamente. Además, nadie habla de cuál. Porque esa es la muestra de que lo real es imposible. Exacto. Entonces, un diputado representa a su, con el texto válido del honor, a sus electores, pero también un bien común que ninguno le ha dado. Es un problema de, digamos, de toda la modernidad. Se supone que un parlamentario no solamente está representando los intereses de quienes lo eligieron, sino una vez que es electo, representa el bien común de la nación. Y ese bien común nadie se lo dio. Lo asume él,
un número de personas determinadas que votaron por él. Y por eso es lo que da la gana, en realidad. Porque él está representando el bien común, no a sus electores. Entonces, ese problema justamente nos trae otra vez a colación, digamos, con ese problema sencillo, es el problema que aparece desde Hobbes y está a través de toda la modernidad política. ¿Cómo es posible que yo pueda actuar por otro en su nombre? ¿Qué es lo que hace una representación cuando actúa? La representación normativa, en tanto regula o moldea una acción, demuestra que aquello que puede llamarse normal no solo es aquello que está en lugar de otra cosa, sino que tiene la autoridad para hacerlo. Y esa autoridad no le viene de ella misma, sino de otro. Además, no solo hay normalidad, y en este caso es lo mismo que normatividad. Cuando el autor de una representación se encuentra enajenado y árido de esta. ¿Sí? Para que, digamos, dando aparte de lo que es normativo, no, para que haya representación, la presencia, ¿no? La realidad inmediata de aquel que otorga un poder tiene que estar separada de ese poder que él ha otorgado. Es decir, no puede estar el representante y el representado a la vez. Por lo tanto, toda representación marca lo real por sí misma, por ser representación, como una ausencia. Entonces, lo real siempre es la ausencia, no el contenido de una representación, cuando es una representación por lo menos normativa. Esto lo digo yo ahora. Esa es la esencia de la normatividad capitalista, donde trabajador y mercancía, propiedad y propietario, fuerza de trabajo y representación se encuentran en instancias distintas. Pero esta distancia, lejos de ser una forma simple de explotación, constituye, como en la izquierda salvaje latinoamericana a veces entiende, lejos de eso, constituye la interfaz misma de la producción postindustrial y postfordista. Y aquí voy a entrar entonces en el trabajo de Amada Granado, y porque digo, quiero demostrar que ella un poco en su fotografía muestra el virtuosismo de esta heteronomía entre el sujeto que tiene que estar obrando entre un real que se lo ha ausentado y una representación que no le es propia. Este es un trabajo de 2010, pero que ya publicó como si fuera de 2011, porque ahí fue donde lo presentó. Ya vamos a hablar de eso. Puedes ir pasando si quieres la foto, bueno, una vez y después volvemos a pasar con más detenimiento. Gracias. Claro, sí, café que lo vi, sí. Bien, lo que hasta ahora hemos llamado simple heteronomía de la representación normativa, mucha pedantería por cierto, ¿no? Pues, debe verse también en términos del pensador radical italiano Maurizio Lazzarato como una interfaz o superficie de inmediatez entre comunicación y valorización del trabajo inmaterial. De la misma índole de pensadores, Paolo Virno denomina virtuosismo aquella facultad del trabajo para producir una representación previamente informada de su valor. Si la tesis de estos pensadores italianos que yo trabajo es que en la producción conformista o el capitalismo tardío en el que estamos, todo trabajador es un autor. ¿Por qué todo trabajador es un autor? Porque él no solamente está en un flujo, digamos, maquinal como el trabajador de los años 20, que metió una tuerca, ¿verdad? Sino que él tiene que estar en Facebook, él tiene que saber ver televisión, él tiene que ser un sujeto interactivo, porque él tiene que ser, antes que trabajador, consumidor de lo que él va a hacer, de lo que él va a trabajar. Entonces es un sujeto no solamente informado, sino que informa en sentido estricto, o forma en sentido casi de Bildung alemán, el producto que lo hace. Entonces, un trabajador inmaterial es, digamos, el paradigma del trabajador capitalista actual. Para mí, además, el modelo de lo que es un trabajador, un proletario contemporáneo, para mí es un fotógrafo. Yo voy a hacer porque yo sé que aquí va a ser muy problemático, pero, digamos, Mauricio Lazzarato dice que es el modista, el que hace moda. Yo también en parte. Porque la moda no es nada, la moda es agregar un valor absolutamente a un poco de tela y crear un gran exceso de valor, sí, increíble. La tasa de ganancia es delirante con respecto a lo que cuesta una estopa de tela, lo que cuesta un traje de $100,000, sin ninguna modista. Bueno, poner entre el publicista, el fotógrafo, el modista. Esto significa
significa que el trabajador virtuoso es aquel que se desempeña como un autor y por ello no solo reproduce una representación, sino que solamente es por T de los años 20 que reproduce el infinito hasta que anda toda la mercancía, sino que produce justamente una anomalía en esa representación. ¿Por qué una anomalía? Porque algo de él va a meter en su cadena de producción en tanto que él informa el producto, y en tanto que él informa el producto, digamos, está fuera de la representación establecida. Así, desde el punto de vista del nomo capitalista, esto es, de la reproducción normativa del capital, todo autor es anómalo, pues produce en la materia una representación no reproductible sin su concurso. El trabajador virtuoso es autónomo, en tanto autónomo es autor, en tanto autor opera como un artista, y en tanto tal es siempre anormal, aparece fuera de la normatividad. Quizás el paradigma contemporáneo de este trabajador inmaterial es el fotógrafo. En efecto, la fotografía de autor, la fotografía artística, tardíamente reconocida como tal, es una excepción, es una anomalía. Y aún hoy en día se le denomina trabajo personal. O sea, un trabajo artístico se denomina, curioso, va a decir un pintor, es un trabajo personal. Un fotógrafo, cuando quiere hacer arte, se le llama trabajo personal, sino un trabajo comercial. ¿Por qué? Porque los fotógrafos son, ante todo, fotógrafos de boda, de mujeres embarazadas, de deporte, de retratos, de moda, de productos, de publicidad, etc. Alguien que vive de la fotografía vive de hacer ninguna de esas actividades. Cuando quiere poner algo en un museo, entonces no es lo que él vive de eso. Ella seguro que se lo que van a leer una foto con $1.000.000, pero vive, digamos, de sacar fotos de productos, de modas. Las artes visuales, y especialmente la fotografía, en tanto es marginal al gran arte, por esto, porque el arte no es un trabajo personal, vive por sí mismo, mientras que el fotógrafo sí, tiene la virtud de subsumir la representación en la imagen y por ello logra descolocar a la primera en su pretensión de realidad. Este es su gran virtuosismo. La fotógrafa venezolana Amada Granado muestra muy bien en su trabajo Guaire, 2011, cómo el nomos de la interfaz se vuelve a su vez la representación. Ella descoloca el territorio de la presencia fuera de la normalidad de su representación sin intervenir de ningún otro modo sus fotos. Ahora sí vamos a explicar un poco las fotos. Fíjense que ella toma esas fotos de gente, de bañistas, tomando sol en el Guaire. Y eso, en sentido estricto, eso no es una intervención. En sentido riguroso. O sea, ella no modifica nada del Guaire. Ella no modifica nada ni del Guaire, ni del río, ni de las personas que están haciendo eso. En un sentido muy amplio es una puesta en escena. Pero estuvo en 3 horas tomando sol realmente, entonces tampoco es una mera puesta en escena. Ella no fingió que esa gente estaba tomando sol en el Guaire. Yo cuando vi esas fotos dije, claro, por caso sí yo es inmediatamente como venezolano nihilista y desengañado. Porque ese ni lo es. Con la promesa del presidente Chávez de decir que en 2005 nos vamos a poder bañar todos en el Guaire. Es una foto de anuncio. Y resulta que eso no tiene nada que ver, ese es mi nombre, esa es mi representación de la cosa. Resulta que esa foto no tiene nada que ver con eso. Ella vivió 6 meses en Ámsterdam, y en Ámsterdam, en verano, la gente se toma sol en los canales y se desnuda y no se baña porque también no son tan cochinos como el Guaire, pero tampoco son tan limpios. Y más o menos apresentan, digamos, tranquilamente a orillas del canal. Fíjense que entonces, claro, eso resignifica el Guaire. Digamos, esas mujeres, para volver un poco al ejemplo de Pérez Mil, esas mujeres tomando sol ahí, o Martín Castillo Morales, otro gran fotógrafo, luego que lo ven ustedes ahí contemporáneo de su generación, un trabajo muy bueno sobre postpornografía, que un próximo trabajo sobre eso. No está resignificando el Guaire, y el Guaire sigue siendo la misma provoca de siempre. ¿Qué está resignificando eso? Nada. No es un trabajo de resignificación, de representación otra vez de algo. Es simplemente mostrar que, digamos, que el territorio en sí mismo, significado como cloaca estatal, sigue siendo igual de cloaca, aunque el arte trate de intervenir. Entonces es una especie de, digamos, justamente de autonomización radical del Guaire con respecto de la cloaca con respecto a la sublimación artística.
Entonces, el arte es un arte ya, digamos, que en ese trabajo fotográfico, que ha renunciado a denunciar, a sublimar o a simplemente intervenir en un escenario. ¿Es conformista por esto? No, es por representativo, es decir, no quiere representar ya nada, quiere mostrar lo real puramente, lo real, horroroso que es la cámara, lo local del Guaire, con el trabajo, digamos, de los modelos, de las personas tomando sol en su vivero. Así, la normalidad, vista desde una representación normativa, puesta como pura representación, sin acto, sin realidad, se vuelve un dispositivo que denuncia la representación misma, mostrando una anormal presencia de unos sujetos en un territorio que no le corresponde. Toda representación es norma, no es representación anormal. Es más bien la representación de lo anormal lo que en sí misma es normal y normante. A partir de Marx, Freud, Nietzsche, siguiendo hasta Foucault, ya a partir de Marx, Freud y Nietzsche, sabemos que la forma en que se da la representación es también la forma en que se norma a lo real. El virtuosismo de lo normal, del sujeto subversivo de nuestro tiempo, de la virtualidad de lo real y no de la simple posibilidad de lo simbólico, es reflejado en la obra de Granado con el solo gesto de suspender la inmanencia heteronómica de la representación normativa. Con el solo hecho de suspender la pretensión de realidad de la representación, yo con eso también realmente destituyo la representación de su pretensión de normatividad. Gracias.